Bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada, en esta ocasión con la militancia, con los dirigentes del Partido Socialista a lo largo y ancho del territorio oriental. Hoy tenemos un gran gusto, vamos a charlar con Javier Gutiérrez, que es dirigente y referente del Partido Socialista en San José. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Pablo. Bueno, por supuesto, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Un gusto de compartir esta instancia de intercambio y de charlar con el resto de los compañeros a través de esta instancia. Y todo bien, con mucha expectativa y mucho trabajo. Ahí veo 90.001, veo María Noel Bataglino, intendenta. Empecemos por ahí, entonces tú encabezas la plancha de ediles de la 90.001 en San José. ¿Cómo se forjó, cómo se construyó esa alianza? ¿De dónde viene? ¿Las características que tiene? ¿Qué es lo que propone? Bueno, nosotros en el marco de lo que fue la campaña nacional, comparecimos bajo justamente esta alianza que fue 90.001, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista en San José, y allí fuimos construyendo con los compañeros del Partido Comunista una fraternidad, unos vínculos de encuentro, de encuentros que tienen que ver no solo con lo personal, sino con también lo programático y desde el punto de vista político, que nos pareció que podía tener continuidad en las elecciones departamentales. Y en ese sentido, cuando estábamos trabajando de cara a octubre, ya estábamos pensando en mayo. Obviamente con otras expectativas de haber retenido el gobierno nacional y pensar cómo podía ser ese vínculo del gobierno departamental progresista con el gobierno nacional progresista, las cosas que se habían hecho, las cosas que no se habían hecho en el departamento, y empezamos como a soñar y a pensar cosas para futuro. Y bueno, no se dio tener el gobierno nacional, quedamos muy cerquita, pero sí generamos esos acuerdos programáticos y esa relación en el departamento que nos permitió pensar de cara a la elección departamental en una alianza local. Aprendiendo de errores y de ir limando justamente esos errores y generando a través de la experiencia de un acuerdo cosas que no sean, desde el punto de vista político, beneficioso para los dos sectores, pensando de cara a que somos dos sectores históricos dentro del Frente Amplio, y que requiere que los compañeros que estamos en esos espacios tengamos un vínculo y una responsabilidad mayor, inclusive con el Frente Amplio, que otros sectores que son más nuevos. Entonces, empezamos a trabajar ya después de haber terminado el proceso electoral. Obviamente que nos tomamos un descanso, pero enseguida ya empezamos a pensar de cara al plenario departamental, que era el proceso de definición de candidaturas. San José no había definido candidaturas previas a la elección nacional. Otros departamentos sabemos que pudieron avanzar en ese sentido, pero en San José no habíamos logrado justamente definir las candidaturas, y en todo ese proceso empezamos a conversar, a definir cuáles serían nuestros apoyos en el plenario departamental, que también teníamos la expectativa de apoyar también a otro compañero que quedó por el camino, pero que inmediatamente quedó definida la oferta electoral del Frente Amplio, no dudamos en acompañar a nuestra compañera María Noel Bataglino, en el marco de una definición política donde muchos sectores se inclinaron por, bueno, tener listas calcadas y apoyar a todos los compañeros, a los dos compañeros que son candidatos en el departamento de San José, y sin embargo nosotros entendíamos de que teníamos que tener una definición política clara, contundente, Bien. de apoyo a la compañera, y que bueno, que demostrara que dos sectores importantes se iban a poner la camiseta, iban a estar trabajando para que María Noel, en este caso, sea la intendenta de San José. Y Bien. bueno,
desde el pique estamos apoyando esa candidatura, estamos construyéndola. No fue una candidatura que se construyó durante 5 años, sino que obviamente la compañera fue haciendo un proceso en el departamento, si no, no hubiese llegado a ser candidata, pero nunca pensó en que iba a ser candidata, ni se lo propuso, y las circunstancias hicieron de que fuera, y bueno, y rápidamente tuvimos que construir lineamientos programáticos que obviamente se ajustan al programa único dentro del Frente Amplio, pero de pensar propuestas que complementen justamente el programa. Y nos ha encontrado el Partido Socialista y el Partido Comunista pensando en esto, aportando y dando agenda, construyendo básicamente lo que ha sido el proceso de la candidatura de María Noel. Muy bien, Javier, dos sectores históricos, además, dos partidos de ideas, la 90 y la 1001, el Partido Socialista y el Partido Comunista, detrás de la candidatura, hace una definición política por apoyar a María Noel Battaglino a la Intendencia de San José. San José es un departamento que tiene sus particularidades, como todos los departamentos. Yo en estas charlas siempre me dicen los compañeros, no, pero acá no funciona así, acá hay particularidades. Es algo que pasa en todos lados, ¿no? Siempre uno ve y dice, no, acá es distinto, ¿no? Pero San José tiene particularidades, es un departamento que tiene mucha historia, muy vinculado a las gestas artiguistas y a la lucha por la independencia, por ejemplo. También tiene una particularidad, que es que ha gobernado el Partido Nacional por mucho tiempo, desde que Chirucci había sido puesto interventor por la dictadura, hasta que luego fue electo 4 veces, si no me equivoco, intendente de San José, Sí. pero muchos olvidan que Chirucci fue un civil de la dictadura, digamos, ¿no? Fue un interventor de San José durante la dictadura cívico-militar, y es justamente uno de los cívicos que apoyaron a la dictadura. Después se reconvirtió y bueno, fue electo 4 veces intendente por el departamento. ¿Qué expectativas tienen ustedes de poder disputar esta elección? ¿Cómo la ven? ¿Hay posibilidades reales de que el Frente Amplio pueda construir un gobierno departamental? Bueno, como vos decías, Pablo, en realidad San José tiene tradición blanca desde el punto de vista político casi todo el siglo XX, ¿no? Salvo en un periodo, si no recuerdo mal, en el 52, que ganó el Partido Colorado, que era un colegiado en realidad, gobernó el Partido Nacional en toda la historia del departamento. Resaltando lo que vos decías recién, con la impronta del chiruchismo. O sea, el chiruchismo es un ismo en San José, chiruchismo. Porque detrás de esa concepción, detrás de eso hay una concepción política de gobernar, de cómo se ejerce el poder. Un poder que es muy vertical, que concentrador de las decisiones, con escasa participación ciudadana, y que eso ha marcado y calado hondo lo que es la gestión del departamento, donde el clientelismo es la práctica común, que eso creo que no es una característica solo de este departamento, sino que es una característica de los partidos tradicionales en general, y que Chirucci la llevó al máximo, la explotó al máximo, y que esas cosas han ido permeando en sus sucesores, ¿no? Que ha generado una cultura política del poder vertical, concentrador, poco participativo, y que no ha dejado espacio a la construcción desde el punto de vista político de la oposición. En ese sentido, creo que es una de las particularidades que tiene San José. Pero con respecto a lo que vos me preguntabas de las expectativas que tenemos, bueno, esta es la tercera elección nacional que en octubre pasado, que el Frente Amplio es primera fuerza en el departamento de San José. Bien. Esta elección, donde todos sabemos que el Frente la pierde en el interior, San José, así todo, retuvo esa posición de primera fuerza política en el departamento. Perdimos algunos votos con relación a octubre de 2015, pero el Partido Nacional también perdió votos con respecto a octubre de 2014.
Y bueno, obviamente que ahí hay un actor emergente que fue Cabildo Abierto, pero nosotros tenemos mucha expectativa con ese antecedente de haber sido primera fuerza política en el departamento en octubre, de haber resuelto bien el tema de las candidaturas. Siempre nos pasaba de que llegábamos al proceso departamental, de definición de candidaturas departamentales, y había una fractura muy fuerte en el frente a nivel local por el tema de candidaturas y se terminaba resolviendo mal, con muchas fricciones, muchas divisiones internas. Y en esta oportunidad el frente definió bien, definió sin ningún problema y definió dos muy buenos candidatos. La verdad, Bien, queremos decir que tanto María Noel como Pablo Urreta son dos muy buenos candidatos con perfiles diferentes, que llegan a personas con características diferentes, que se complementan, que están trabajando incansablemente y recorriendo el departamento de punta a bien, punta, conversando con los vecinos, básicamente profundizando la estrategia que se llevó a cabo de cara al mes de noviembre hacia el balotaje. exacto. Obviamente que pensando que es una campaña en la cual carecemos de muchos recursos económicos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es Me patear consta. mucho, recorrer, conversar con la gente, con los vecinos y la vecina. Y bueno, Bien, y en ese proceso estamos. Entonces, pensando de que fuimos primera fuerza en octubre, que tenemos dos muy buenos candidatos y que además la gestión de la Intendencia en este último periodo no fue buena y la gente te lo hace saber, creo que con eso tenemos expectativas de tener chance de cara a octubre. bien, Venimos de una Intendencia muy desgastada, donde de los 10 años que gobernó Falero, el departamento 9 tuvo déficit, bueno, y no solo fue deficitaria desde el punto de vista económico la gestión de Falero, sino que es deficitaria desde el punto de vista de la gestión. Uno ve y conversa con los vecinos y digo, se ve, rompe los ojos. San José siempre fue una ciudad muy prolija y en eso es gran parte de lo que generó el chiruchismo. Bueno, la gente te decía, bueno, quizás mete la mano en la lata, pero hace cosas, ¿no? pero Y ordena, hace claro. obra. Ujú. Eh, y acá lo que te dice la gente es, bueno, en realidad acá la intendencia está fundida, está mal, las calles están rotas, la iluminación es mala. eh, bueno, y esas cosas te motivan a Bien. pensar de que tenemos chances de ganar. Por lo que Sí, tú dices, es una elección que está abierta, donde el frente es competitivo, donde hay posibilidades de, por medio de la acción política, de la construcción de una alternativa potente, con las buenas candidaturas que el frente tiene y con el acumulado que el frente tiene, poder disputar esta intendencia. Cuando tú hablabas un poco de Chirucci y de las características de las gestiones del Partido Nacional en San José, también es algo que me pasa en todos los departamentos que hablamos, con los compañeras y compañeros, donde gobiernan los partidos tradicionales. Una forma de hacer política vertical, desde arriba, prebendaria, ¿no? mm, Donde me dijeron, un compañero me dijo, donde el intendente o intendenta gestiona la intendencia como si fuera su estancia, ¿no? Da castigos y dádivas a discreción. Eso es algo que es pero es calcado en todos los departamentos donde gobierna el Partido Nacional y que está naturalizado. Yo creo que viene de una óptica de hacer una política no para orientada a la emancipación, a ampliar la participación y la comunidad, el espacio común, sino a seguir reproduciendo esas lógicas verticalistas, porque no conciben la política como la concibe el Frente, como la concebimos las y los socialistas, que es la política como una herramienta para liberar a la gente, ¿no? Para hacer que la gente tenga más espacios para desarrollarse y para ser libres. exacto, sí, no existe una concepción de trabajo en equipo. Obviamente que es la figura del intendente y en función de eso se generan determinadas, obviamente lo que vos decías, prebendas y beneficios. Nosotros hemos acuñado una frase que quizás no sea nuestra, que capaz que anda por ahí también,
pero que en realidad opera una lógica de esta de, si no estás conmigo, estás contra mí. Esa es como la lógica que hay en la Intendencia de San José, que se ha impregnado en la cultura política de San José, y entendemos que eso hay que erradicarlo, ¿no? Uno puede tener diferencias políticas con un vecino, con un adversario, pero eso no quiere decir que estemos enfrentados a la vida. Obviamente tenemos posiciones diferentes, tenemos posturas diferentes, y daremos los debates políticos e ideológicos donde los tenemos que dar, pero no puede ser que un vecino o una vecina no reciba un beneficio, que es un derecho, que no es un beneficio, que es un Por su, derecho, por su ideología. por su ideología, ¿Y qué por pasa? su voto, porque quizás muchas Claro. veces una persona no se sienta ni Ujú. socialista, ni comunista, ni socialdemócrata, ni, Javi- pero Javier, expresa su voto y vota al Frente Amplio, y porque vota el Frente Amplio quizás no le viene un viaje de balasto que le debería venir, o ve ujú, que a muchos vecinos que cuelgan el cartelito en los alambrados, sobre todo en el medio rural, viene el camión de la Intendencia, le trae el camión del balasto, viene la máquina de la Intendencia, le nivela el camino, y sin clientelismo embargo, puro y pum, duro. saltan del lugar. Y esas ¿Qué cosas pasa? son las que tenemos que terminar, y ahí es donde el Frente Amplio puede hacer la diferencia, entre otras cosas, ¿no? Javier, hablaste de los municipales. ¿Qué pasa con la carrera municipal en San José? ¿Cómo se estructura? ¿Está profesionalizada? ¿Los trabajadores municipales tienen la posibilidad de mejorar, de estudiar, de tener una carrera donde ser recompensados o no? ¿O sigue la misma lógica clientelar de castigos y discrecional? Bueno, sí, esa lógica obviamente está instalada dentro de lo que es la Intendencia, y lo que nosotros entendemos que hay que avanzar es justamente en ordenar la gestión, pero sobre todo transparentar lo que es la carrera funcional Ujú, bien. justamente de los funcionarios municipales. Hoy es muy raro que exista un concurso dentro de la Intendencia. No, no solo para entrar a la Intendencia, que eso obviamente que es casi inexistente, y obviamente la forma de entrar tampoco es el sorteo. Pero una Ujú, vez que uno es funcionario municipal, existen pocos incentivos para poder crecer dentro de la carrera funcional, porque no existen concursos. Lo que existen es básicamente obsecuencia, es en claro. función de determinada bueno, acciones que yo tengo con los caudillos locales del Partido Nacional, es mi ¿Acierto o no? posibilidad de ascenso o no dentro del gobierno departamental. Entonces, esas cosas que hay que erradicar, hay que pensar en forma diferente, hay que profesionalizar la carrera funcional, hay que generar concursos. Este periodo, este último periodo falero, por ejemplo, desde la primera negociación que tuvo ADEON con el intendente de cara al presupuesto quinquenal, se planteó como compromiso y fue firmado un convenio en el cual este periodo de gobierno iba a quedar vigente el estatuto de funcionarios. No, los funcionarios no tienen estatuto. ¿No hay estatuto? No, no hay estatuto de No. funcionario. Obviamente que se rigen por las reglas, como por el TOCAF, por el estatuto de Ujú. funcionario público general, pero todos sabemos que los gobiernos departamentales tienen su propio estatuto. Acá en San José no existe. El compromiso de la intendencia del intendente fue, una vez que termine el periodo, en el 2020 van a terminar vamos a tener el estatuto funcionario. Bueno, tienen hasta noviembre ahora para poder cumplir. Todos creemos de que no van a cumplir, e inclusive Adeón Bien. cree que no va a cumplir. Es decir, esas cosas que no pueden pasar. Bueno, Que la gestión, por lo que tú las reglas dices, básicas, las normas sí, es lo básicas de básico. Es convivencia. lo básico. Y bueno, esas cosas que hoy están carentes, y que a veces los propios funcionarios municipales también son cómplices de esa situación, porque, bueno, porque son rehenes también. Bueno, ayer teníamos, en la Junta Departamental tuvimos el debate vinculado a la rendición de cuentas de 2019, que fue la peor de todas, ¿no? Un Ujú. 18% de déficit, Wow. un déficit bastante alto, Altísimo. que, o casualidad, te viste que empecé diciéndote de los 9 años, de los 10 años de gestión Falero, 9 déficit. 9 déficit. El último año, previo a irse,
había dado superávit, porque obviamente estuvimos desde el año 2011 nosotros insistiendo con que, bueno, la Intendencia tenía que ordenar los números y ordenar la situación financiera. El último año, antes de irse, Falero da un superávit muy pequeño, muy menor, pero da superávit y se fue golpeando el pecho. Claro, ordenó. Nadie previó que la pandemia iba a postergar las elecciones departamentales y que la rendición de cuentas iba a estar a la vista en el momento de las elecciones, Claro. ¿no? Y fue un despilfarro bastante grande. Obviamente, como es una práctica habitual de los gobiernos de los partidos tradicionales, donde el último año de gestión invierten lo que no invirtieron Sí, durante sí, los sí, años sí. anteriores y arreglan las calles y hacen las cosas que deberían haber hecho durante los 5 años. Cosa totalmente criticable porque uno gobierna los 5 años y tiene que atender las necesidades de la gente durante los 5 años. Pero bueno, te decía esto hablando de los funcionarios, porque ayer en el debate de la rendición de cuentas, lo que decíamos es, San José tiene muy pocos funcionarios, esa es una cosa destacable. Tiene alrededor de 800 funcionarios, somos de la intendencia que tiene menos funcionarios en proporción a la población que tenemos, eh, pero son de los funcionarios también que menos ganan, de los salarios más Más, bajos, más más bajos. sumergidos. En contradicción de que el intendente es el tercer salario más alto en el país, ¿no? Pero los Ujú. funcionarios son los que menos ganan. ¿Cómo hacen un salario digno? Con horas extras y compensaciones. ¿Cómo se adjudican esas horas extras y compensaciones? En función Premios y castigos. de premios y castigos. Y ahí es donde Sí, nosotros tenemos que profundizar, y ahí es donde le hemos dicho a Deón, bueno, que esta situación no puede seguir. Quedó evidenciado ahora en la pandemia. El intendente entregándole canastas a los propios funcionarios sí, municipales, claro, horrible. que porque se cortaron las horas extras, y era muy evidente pagar horas extras cuando la gente estaba en casa, porque no, Claro. la recomendación era quédate en casa, y bueno, Hay entonces que ver el evidencia. intendente tuvo que ir a darle a sus propios funcionarios canastas para que pudieran llegar a fin de mes, una situación No, terrible. totalmente indignante. Eso muestra la politiquería que hacen, ¿no? Eso no es Exacto, política, eso es politiquería. Hay una diferencia exacto. muy grande. Entonces, yo creo que la elección de San José, por lo que tú cuentas, es competitiva. El Frente tiene el desafío de construir un relato creíble y de hacer política con la gente. Lo que tú hablas de tejer vínculos con ADEOM y otros sindicatos y organizaciones sociales es fundamental, es lo que el Frente siempre ha hecho. El sujeto histórico siempre es colectivo. Ahí hablaba, en San José hubo muchas batallas artiguistas. Lo importante de Artigas no fue Artigas, fue el pueblo que lo rodeó, ¿no? Los héroes son los héroes Acá son colectivos. Y eso creo que también es algo que nosotros tenemos que dar, esa disputa, ¿no? Porque tenemos muchas series ahora en Netflix y demás donde siempre el héroe es individual. Y no, el héroe no es individual, hay que disputar esa subjetividad. El héroe no es Artigas, es el pueblo oriental que construyó el artiguismo. El héroe no fueron tres personas que fundaron el Frente, fue el pueblo de izquierda que se juntó y construyó el Frente Amplio. Y luego los sindicatos se juntaron y hicieron una huelga general. Ese es el sujeto revolucionario de la historia y eso es lo que tenemos que construir nosotros, esa comunidad, ese juntarse, ese disputarle la subjetividad individualista. La gente tiene que juntarse, tiene que asociarse en clubes, en organizaciones sociales, barriales. Esa es la manera que tenemos ahí de hay hacer mucho, política. ahí hay mucho para hacer, Pablo, porque una de las características, yo creo que de la derecha en general, pero nosotros lo asociamos a las gestiones de Chirucci en su Uh -huh. momento, tuvo que ver con el vaciamiento de las organizaciones sociales. Y sobre todo en San José fue muy fuerte lo que nosotros le llamamos las comisiones de fomento barriales, donde se generó inclusive una Cámara del Pueblo que nuclea todas las comisiones de fomento de los barrios. Y las comisiones de fomento hoy de esos barrios están básicamente vacías y obviamente dominadas por referentes o punteros políticos del Partido Nacional, Uh -huh. donde generalmente expulsan a aquel que no piense diferente y le cierran la puerta. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante para hacer, de rescate de todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana,
Exacto. Y que ese es uno de los elementos que hay que trabajar casi primordialmente. Y ahí me parece que tenemos, en el marco de un gobierno de izquierda, muchísimo para hacer, pero si somos oposición también. Bien, claro, claro. Es bien interesante lo que Que dices. desde la fuerza política, desde los lugares donde nos toque estar, el proceso de volver a insertarnos en la comunidad, en los diferentes espacios de participación, no para cooptar, no para ser la única voz en esas organizaciones de la sociedad civil o instancias de participación ciudadana, sino para construir con el otro, para Exacto. construir en un marco de diversidad. Y ahí yo creo que ese es un elemento clave que la izquierda y el Frente Amplio en San José, me imagino que el Frente Amplio a nivel nacional y en cada una de las localidades, pero en San José tiene que fijarse como norte, como meta, y que lo sufrimos siendo gobierno nacional, esto, el vaciamiento de las organizaciones sociales. Porque Ujú. muchas veces las políticas públicas que vos ibas a llevar a cabo en el territorio, que tenían un anclaje territorial, eh, había que trabajar con punteros políticos Sí, 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 del sí, Partido sí. Nacional o de partidos tradicionales en el territorio con una lógica de funcionamiento diferente, porque también la lógica de aquel que piensa diferente es diferente a la tuya, eh, y ya espera una prebenda y no Claro. se involucra en la gestión. Y lo que nosotros queremos es que la gente se empodere y, Exacto. y que las cosas que vienen del gobierno nacional, entre comillas, o de los gobiernos departamentales, no vienen. Son partes del Claro. proceso de construcción colectivo. El Exacto. dirigente, el que le toca estar en una responsabilidad política e institucional, está de paso y viene a construir contigo. Y esa es una lógica del ejercicio del poder totalmente Sí, sí, sí. diferente. Es, Sí. estoy cumpliendo una tarea en este momento y es el lugar donde me tocó cumplirla. Pero Ujú. sin embargo, desde el Partido Nacional se hacen sentir importantes aquellos que Claro. tienen la oportunidad o la posibilidad de generar, de desarrollar políticas públicas y generan un rol de dependencia. Bueno, yo te traigo esto Yo llega te lo porque doy. yo te lo doy, Ujú. acordate de mí cuando vaya dentro de 5 años, tal lista, tal. Y cuando a mí que me ha tocado estar en roles institucionales y a veces no te reconocen partidariamente, para mí es un orgullo, te voy a ser sincero, porque Ujú. digo, bueno, estamos haciendo bien las cosas, porque si el vecino no cree que se le llega una política pública al territorio porque simplemente porque te vota, porque está bien, es lo que Sí, queremos sí, sí. que pase. Eh, Obviamente Javier, está, todos sabemos que después hay que conseguir votos porque el poder, el ejercicio del gobierno se consigue mediante lo sí, más genuino de la democracia, que es una elección, pero sin sin duda dudas. que no se puede hacer Hablaste, cosas en función de un cambio en voto. Y ahí el Frente Amplio creo que ha hecho bien las cosas y los partidos tradicionales en ese sentido quedan totalmente evidenciados, ¿no? Trabajar en instancias de participación ciudadana para mí es clave, y al igual que la descentralización política. la política se hace con participación y con la gente involucrándose, participando, estando. No se hace política para la gente, se hace política con la gente. Esa es una diferencia, un parteaguas entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Lo mismo lo que decíamos al principio, uno hace política para la liberación, para la emancipación, los otros para que se siga manteniendo una dependencia y un sometimiento estructural. Tú hablas en San José de un gran desorden en la administración, de una administración con un gran déficit. El Frente Amplio es el orden en San José en gran medida, ¿no? Es el que puede ordenar las cuentas públicas, es el que puede traer una planificación y unas obras para todo el departamento, sin ser discrecional en los manejos de la cosa pública. Pero hablabas de algo que a mí me parece que es importante también, ¿no? Y que lo tenemos que decir. Ganamos o perdemos la elección, vamos a seguir haciendo política y vamos a seguir fomentando la organización popular
de la gente. Yo creo que eso es central, seguir construyendo comunidad. Es una forma de disputarle al individualismo, es una forma de dar la batalla cultural, de decir, bueno, no pasarán, si nosotros podemos organizar y que la gente participe, esa gente organizada, participando, se va a poder defender. El mercado y estas lógicas clientelares y verticales no van a poder avanzar sobre la sociedad si nosotros podemos, aunque perdamos el gobierno, aunque perdamos la elección, poder construir realmente unas organizaciones populares, barriales, sociales bien fuertes. Si hacemos eso, el suelo de derechos de nuestra gente va a estar muy alto y hasta acá y no van a poder volver atrás. Creo que esa es la clave de una forma de hacer política permanente, no solamente para elecciones. Creo que el Frente, eso es otra fortaleza del Frente. El Frente no abre los comités, no abre los sectores solamente cuando hay elecciones. Están siempre abiertos, están siempre fomentando la construcción de comunidad. Exacto, para mí eso es clave lo que vos decías, Pablo, recién, y reafirmo lo que vos estabas planteando. Nosotros ganemos o perdemos una elección, no nos vamos a ir para casa, vamos a seguir construyendo ciudadanía, vamos a seguir organizando a los vecinos, a la vecina, vamos a seguir organizando y construyendo partido. Creo que esas son cosas que tenemos que tener presentes. Y bueno, y nos toca ganar o perder la elección, es una instancia circunstancial y es un momento coyuntural que se da en un periodo determinado, que hay muchísimas variables para ganar o perder una elección, Ujú. pero que la política no es una elección, simplemente, Exacto. es un proceso de largo plazo. Y bueno, nosotros en San José, obviamente, hemos sido oposición históricamente y ahora tenemos expectativa de competir realmente, pero Bien. si la gente nos vuelve a elegir para estar en la oposición, seguiremos trabajando de la manera que hemos trabajado, pero yo creo con esto que te decía recién, me parece que tenemos que dejar de ver algunas cuestiones más internas y salir Sin dudas. afuera a organizar la sociedad, construir todos esos espacios de trabajo que son bien interesantes. Acá realmente tenemos compañeros que están trabajando en el marco de la intersocial, que Bien. ahora viene haciendo cosas muy lindas, como por ejemplo el fin de semana, el domingo por el día del desaparecido, recordando a Ujú. los compañeros y compañeras que desaparecieron en el marco de la dictadura. Se hizo una movida muy interesante en el Parque Rodó, se trabajó mucho también vinculado al 14 de agosto. Hay cosas que vienen haciéndose, que son interesantes. Han Bien. estado acompañando compañeros que han estado en instancias de conflicto, como puede haber sido el conflicto de Cita, que es una empresa de transporte local y que es Sí. interdepartamental, pero que estuvo en una instancia de conflicto bastante fuerte. Y ahí estuvieron los compañeros y compañeras, obviamente no solo socialistas, pero acompañando todo ese proceso de organización de trabajadores y de las diferentes instancias de la sociedad civil a través de la intersocial. Bueno, hay que profundizar ese trabajo, salir a trabajar también en otras organizaciones, como pueden ser las deportivas. Los Sin otros días dudas. estuvimos reunidos en el marco de la campaña, que fuimos con María Noel a Delta del Tigre, que es una zona en Ciudad del Plata, de las Ujú. más complejas del departamento, desde el punto de vista socioeconómico. Y allí la Liga de Fútbol es un elemento de contención bastante interesante. Siempre. Eh, y ahí hay gente que son padres, abuelos, que están en las diferentes comisiones de los diferentes clubes deportivos, que están haciendo un trabajo fantástico. Y bueno, ahí los frente amplistas tenemos que estar, los frente amplistas tenemos que construir, tenemos que pensar que los clubes deportivos no son solo para hacer deporte, sino para un proceso de inserción social, de generación de vínculos, de aprendizaje. Y Bien. ahí me parece que hay muchísimo para hacer. Sin dudas. Y otro aspecto Javier. que me parece San José tiene para trabajar tiene que ver con, y está vinculado con el tema educativo. San José es de los departamentos que tiene menor proporción de población con educación terciaria.
estamos muy cerca de Montevideo Muy y cerca. la cercanía de Montevideo a veces es un arma de doble filo en ese sentido. Ujú. En primer lugar, porque dice que la universidad tenga un anclaje en el territorio, pensando que hay territorios mucho más segregados que San José, ¿no? Porque estamos pensando que el norte del país es mucho más, obviamente tiene Sí, otras sí. desventajas desde el punto de vista territorial, que hace que el acceso a la universidad sea más complejo, y la universidad en este último periodo, los periodos de gobierno frente amplista, se descentralizó bastante y pensando en llegar en los lugares donde era más complejo el acceso de los ciudadanos sobre todo del norte del país, que hacía más compleja la llegada a la universidad. Eh, y el estar muy cerca a veces es un impedimento, Claro. porque, bueno, estamos a 90 kilómetros, pero son entre una cosa y otra casi 4 horas del día viajar a Montevideo. Más las horas de clase, y bueno, y después Ujú. si tenés que laburar, Y el se hace costo. complejo. Y mucho, Sí, sí. también tenés mucha gente que va a estudiar y no vuelve. Entonces Claro. creo que ahí tenemos un gran desafío, que es tratar de buscar convenios con la Universidad de la República o con diferentes también universidades privadas que puedan, y la UTEC, que puedan desarrollar cursos en el departamento de San José, generar ese anclaje de aquellos jóvenes y no tan jóvenes, aquellos que quieren Ujú. estudiar y lo puedan hacer y poder quedarse y desarrollarse en el departamento. Eh, Ahora vamos a tener la primera experiencia de la UTEC en el territorio. La UTEC en el último año del gobierno frente amplista reformó una cárcel, la cárcel vieja que estaba en el centro de San José, y se va a instalar. No ha podido comenzar los cursos presenciales por el tema de la El pandemia, COVID. pero y bueno, son desafíos que están pendientes para el departamento y que desde un gobierno frente amplista hay que profundizar. Sabemos lo Bien. complejo que va a ser para la Universidad de la República, pensando en el presupuesto El que se le va ajuste. a dar, los recortes brutales que propone este gobierno, que realmente es complejo. Eso hace que sea necesaria y necesario la construcción de un gobierno frente amplista en San José. Javier, hablamos de varios temas, ¿no? De los déficits del gobierno, de los gobiernos del Partido Nacional, del verticalismo, de lo prebendario que son, de la oportunidad real que existe hoy en San José de poder construir un gobierno del Frente Amplio, de las características que tiene la alianza que lleva a María Noel Bataglino como candidata a intendenta por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, de los grandes desafíos, de la necesidad de la participación, de la necesidad de hacer política para la emancipación, para la liberación de las personas. Eso es central, eso es prefigurar una sociedad distinta, una sociedad no guiada por este desorden que es el capitalismo a nivel mundial, porque el capitalismo nos hace débiles ante el cambio climático, nos hace débil ante una pandemia, que tenemos que ir de a poco haciendo, rompiendo la matrix del capitalismo, ¿no? Poniéndole virus a esa matrix. Y la forma de hacerlo es haciendo política comunitaria, es haciendo que la gente se junte, es haciendo que la gente no esté separada, sola, aislada, sino junta y defendiendo sus derechos y deseando cosas nuevas, ¿no? Tú acá hablaste de cosas de poder llevar la universidad, que haya una pedagogía política cultural superadora, es un deseo que le tiene que gustar a la gente, desear otras cosas, no lo que te da el Partido Nacional, que te hace un deseo de poder arrimar, mejorar. Ese es un deseo que le podemos poner nosotros, ofrecerles otro tipo de deseo mucho más interesante, mucho más liberador, con muchas más expectativas. Así que realmente creo que están las condiciones dadas para poder construir un gobierno frente amplista. Creo que el Partido Socialista está llamado a gritos en San José a hacer ese proceso. La charla contigo ha estado fantástica, está muy bien representado el partido contigo, con todos las y los compañeros de ahí. Y si no se da ahora, el Partido Socialista y el Frente Amplio seguirán trabajando para construir esa política liberadora. Así que Javier, muchas gracias por haber estado en estas charlas. Será hasta la próxima.
Bueno, el agradecido soy yo, Pablo. Un saludo a los compañeros y compañeras. Y como bien decías, el partido nació en 1910, se llevó miles de porrazos hasta que Sí. logró construir bueno, un gobierno frente amplista y un gobierno progresista que realmente le cambió la vida a la gente, a muchísima gente. Nos quedaron muchísimas cosas por hacer, pero le cambió la vida a la gente. Y bueno, el partido va a seguir trabajando y construyendo y seguiremos en la lucha si no se da. Pero nosotros tenemos expectativa de poder cambiar el departamento, así que vamos a seguir metiendo y metiendo estos últimos días que nos quedan. Ustedes ven que yo tengo acá la bandera María Noel Bataglino, intendenta. Nosotros hablamos de intendenta. Muy bien. A diferencia de lo que hace el Partido Nacional, que habla de intendente y cuando llega una candidata mujer, esas cosas de los formalismos y en realidad la poca visión de género, y el 90.001. Y veo que vos detrás tuyo tenés un Romero, Sí. que Romero, Nelson Romero, fue afiliado al Partido Socialista, era de San José, y ese banderazo fue en San José. Y en función de eso se inspiró e hizo ese cuadro, y que si estás en Casa del Pueblo, me Estoy. imagino, es el original, Es no el es, original. se hicieron réplicas que mucha gente tiene y que sirvió mucho para solventar los últimos años de Nelson, sobre todo, que como todo artista y uruguayo, Ujú. y bueno, y de los buenos, a veces tiene esos problemas de vender y venderse, y bueno, en los Sí. últimos años también fueron complejos desde el punto de vista económico, y hay muchas réplicas, pero ese es el original. Y realmente para los frente amplistas de San José dice muchísimo ese cuadro, Sin dudas. eh, porque fue justamente después de un banderazo fantástico en el año 2009, cuando las redes frente amplistas empezaron a emerger y empezaron a hacer cosas, y cuando en realidad la campaña se tornaba dura y los frente amplistas con mucha espontaneidad salieron a la calle y se comieron la cancha. Y Bien. bueno, el banderazo ese representa eso, la Bueno. espontaneidad de los frente amplistas, la lucha. Un gustazo, estamos en contacto y a construir un gobierno frente amplista, un necesario gobierno frente amplista en San José. Hasta la próxima. Un abrazo.